45, Mateo capítulo 5, versículo 45, ¿ok? Cuando lo tengan con un amén, igual. Mateo 5, 45, ya mi hermana ya lo puso aquí en la pantalla, igual. Está aquí. Vamos a leer el versículo 45 únicamente. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Ya? ¿Sí? Ok. Vamos a leerlo fuerte. Dice la palabra de Dios de esa manera. Ok, otra vez, a ver, otra vez. Versículo 45 de Mateo 5 dice: que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa, alabarte, Señor, para glorificarte y para escuchar tu consejo, Señor, también. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, tome control, Señor, de esta palabra, y que seas tú edificando nuestras vidas, Señor, nuestras vidas cristianas. Gracias, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, ¿ok? Dice lo que leíamos, Mateo 5, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos? A ver, alcen sus manos, quiero ver. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Ok? Pero, si ponen atención a lo que leíamos, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esa palabra para nos habla de algo que se tiene que hacer para que nosotros podamos, sí tenemos ese título, pero para que nosotros seamos reconocidos como hijos de nuestro Padre que está en los cielos, tiene que suceder algo en nuestras vidas. Y vamos a ver el contexto, a ver quién sabe el contexto de lo que estamos en Mateo 5. Dijera mi hermano Miguel al par del pastor. ¿Cuál es el contexto que estamos viendo? ¿Cómo, perdón, hermana? ¿Paternidad? Podría ser. ¿Cuál es el contexto del capítulo? Vamos a Mateo 5, versículo 1. ¿Qué está pasando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está enseñando? A ver, léale. Mateo 5. Vamos al versículo 1 para que se den una idea. En sus Biblias hasta arriba. El sermón del monte, ¿ah? Que abarca desde el capítulo 5 hasta capítulo 7. Todo el capítulo 5, 6, 7. En el 8 se acaba el sermón, o lo que es bien conocido por los cristianos, lo que es el sermón del monte. En este versículo que leíamos, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Nos habla de que algo se tiene que cumplir para que entonces nosotros, para que seamos entonces hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Somos hijos? Tenemos un Padre y está en los cielos. ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Está bien el orden hasta ahí? ¿Sí? Ok, va. ¿Alguien que esté huérfano aquí? ¿No? ¿Verdad que no? Todos tenemos un Padre. Decía en un meme que veía ahí, dice: pues todos tenemos. Juan Manuel, no es cierto, no era un meme, ya me acordé. Es un predicador, Juan Manuel Vázquez, un español. Decía: tenemos de dos. Nadie está huérfano. O tu papá es el diablo o es Dios. Pero nadie está huérfano, nadie anda huérfano por ahí. ¿Ok? Y tiene razón. Así que nosotros damos gracias a Dios porque tenemos un Padre vivo, un Padre que nos cuida, que nos guarda. Pero, les decía, hoy quiero poner hincapié en esta parte, el sermón del monte. Lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas, que muchas veces hemos leído y que nos han predicado. Para que se cumpla y que seamos hijos de Dios,
Tiene que suceder algo en nuestras vidas. Y hoy en esta mañana, hermano, quiero hablarte del carácter de los hijos de Dios. Y a través de las bienaventuranzas vamos a ver el carácter de aquellos que se adjudican el título de hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios, sabemos que todos somos hijos de Dios porque hemos recibido a Cristo en nuestras vidas. Únicamente por tomar esa decisión, ese título se nos ha dado no por nuestras buenas obras, no por lo bueno que somos, no por cómo predicamos, hablamos o qué tan buenos cristianos somos. Eso es únicamente porque en la gracia de Dios le ha placido que tú y yo lo reconozcamos como Señor en nuestras vidas. ¿Alguien ha hecho aquí algo para ganarse ese título? ¿Alguien ha pagado algo? Claro que no. No hay forma de ganar un título semejante. Así que hoy quiero hablarles, hermanos, del carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Cada uno de nosotros tenemos que tener, no una actitud, un carácter. Una actitud la podemos tener en cualquier momento. De repente veo una viejecita que no tiene un pie, que anda vendiendo dulces. Tengo una buena actitud, tomo 10 pesos de mi bolsa y se los doy. Eso es tener actitudes. Todos hemos hecho eso en alguna vez. Pero tener un carácter conforme a los estatutos, conforme a la moral que Dios maneja, que Jesús maneja en el Sermón del Monte, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que muchos de nosotros aún nos falta mucho por alcanzar, por llegar a esa meta, y debemos de formar un carácter como ciudadanos del cielo, si es que realmente somos hijos de Dios, ¿ok? Así que vamos a ver las bienaventuranzas, desde el capítulo 1 vamos a leer un poco. Dice, viendo la multitud, subió al monte. Es de admirar que Jesús, cuando predicaba y cuando enseñaba, la multitud seguía a nuestro Señor Jesucristo. Dentro de la multitud hay muchos tipos de personas. Hay gente que viene a la iglesia buscando un milagro para su enfermedad, un milagro para su matrimonio, un milagro en su vida. Y es parte de la vida cristiana y Dios lo puede hacer. Pero dentro de esa multitud también vienen aquellos que únicamente vienen a Jesús por ver qué pueden conseguir de Él. Recuerden que cuando Él alimenta a los 5,000, les dice, ustedes me siguen únicamente porque de mí consiguen alimento y son saciados. Muchos de nosotros y entre la multitud también hay aquellos que vienen únicamente para ver qué pueden obtener de Jesús. Dios puede hacer un milagro, Dios puede saciar nuestra hambre, puede darnos las cosas que necesitamos, pero dentro de esa multitud únicamente también puede haber gente que únicamente venga porque está aburrida, porque no encuentra la salida, porque no le queda de otra, porque el pastor nos está diciendo a cada rato. Dentro de esa multitud hay mucho tipo de gente. Dice que subió al monte, se sentó, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y aquí es donde vamos a empezar a ver el carácter de los ciudadanos del cielo. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a contar cuántas bienaventuranzas son. A ver, chequen en su Biblia. Yo ya las conté, pero quiero que las cuenten ustedes. 9 o 10, pónganse de acuerdo. ¿10? ¿Quién dice 9? ¿9? Sí, yo también conté 9, hermana. Ana, yo dije, híjole, me faltó una. No le haga, ya me había asustado. Ok, ¿sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero que pongan atención, hermano. Y vamos a encontrar en cada una de las bienaventuranzas de las 9, vamos a encontrar un patrón. Bienaventurados es una bendición con la cual Jesús empieza. Después hay un sujeto que es dice, bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los pacificadores. Ahí hay un sujeto, personas, ¿ok? Y también hay un ¿por qué? Es una acción que nos va a llevar a un fin. Dice, ¿por qué? En el versículo 3, por ejemplo, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos recibirán consolación,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una acción que nos va a llevar a una bendición, ¿ok? Entonces vemos que hay una bendición, hay un sujeto y hay una acción que nos va a llevar a una bendición, ¿ok? Hay una recompensa. Ahora, déjenme decirles que lo primero que vamos a encontrar dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Pongan atención que no dice los pobres de espíritu. Dice los pobres en espíritu. ¿Ok? No dice los pobres de espíritu. Déjenme decirle, hermanos, que a través de la Escritura vamos a encontrar muchos hombres con estas características. Pero quiero preguntarles, ¿qué es un pobre de espíritu? ¿Cómo? ¿Falta de Dios? ¿Cómo? Sí, hermana, gracias. Javier, ¿qué decías? Falta de Dios también. ¿Qué dice usted, hermana Perla? ¿Qué es un pobre en espíritu? Yo me preguntaba, parece que está bien fácil cuando lo leemos, pero definirlo digo, ¿qué es un pobre en espíritu? ¿Alguien que no tiene comunión con Dios? No podría ser, no en este caso sería un pobre de espíritu, quizás, sabe que tiene que tener una vida espiritual y no la tiene. ¿Cómo ver, hermanos? A ver, eso estuvo bueno cuando yo lo empecé a leer y a examinar, dije, un pobre en espíritu. Déjenme decirles, para ayudarles un poco, que en el griego la palabra para pobres en espíritu es tojos. Y significa, les voy a dar la definición, creo que eso nos va a ayudar. Dice, aquel que no tiene nada y aquel que no puede conseguir nada. Es aquel que no tiene nada y no puede conseguir nada. ¿Ok? Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 6, tiene una visión y él dice, ay de mí, dice, porque soy hombre de labios impuros. Isaías era un hombre tocado por Dios, había visto una visión, fue un gran profeta del Antiguo Testamento, pero un pobre en espíritu es aquel que reconoce no su pobreza espiritual, es aquel que reconoce, hermanos, que no tiene nada y que no tiene un medio para conseguirlo, para conseguir la bendición y el poder, la gracia de Dios. ¿Ok? El pobre de espíritu es aquel que reconoce su pecado, está, como decía el salmista, delante de él siempre. ¿Cuántos de nosotros somos contristados por el Espíritu cuando pecamos? ¿Cuántos de nosotros reconocemos que cada día le fallamos a Dios? Nos vemos inútiles, no podemos conseguir el favor de Dios de ninguna manera, nos damos cuenta que no tenemos nada. Hace algún tiempo me gusta todavía una alabanza de Jesús Adrián Romero que se llama Con manos vacías. No sé si han escuchado, dice, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Y era muy criticado Jesús Adrián Romero porque muchos decían, ¿cómo vas a venir a la casa de Dios con las manos vacías? Siempre hay algo que ofrecerle a Dios. Pero esta bienaventuranza nos deja ver que cuando nosotros venimos aquí, debemos venir con ese sentimiento, con esa noción en nuestra mente. Somos personas pobres en espíritu, que nuestra necesidad de Dios es grande, que venimos aquí porque no hay nada que podamos hacer para salvarnos, no hay nada que podamos hacer en nuestras vidas espirituales. Y si no fuera por la gracia de Dios, no podríamos conseguirlo. No podríamos hacer nada, no importara las obras, el tiempo, la dedicación que le diéramos a la iglesia, si no reconocemos continuamente en nuestras vidas que somos pobres en espíritu, que constantemente le fallamos a Dios. Isaías 57:15, hermana, por favor, si lo puede poner aquí. Para no movernos. Isaías 57:15 dice esto: porque así dijo el alto y sublime,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este texto de Isaías empieza dándole el honor a Dios que merece. Es el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, aquel que es santo. Pero ese que habita en esas alturas, que está lejos del hombre pecador, dice, pero yo habito con el quebrantado y el humilde de espíritu. Para hacer, porque hay algo que Dios hace, cuando Dios habita en tu vida, hermano, no solamente está ahí, sino que hace vivir nuestro espíritu. Nos da vida, nos da fuerzas, nos alimenta, nos guía, y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea que ser pobres en espíritu, aquel que reconoce su pobreza espiritual delante de Dios y reconoce su pecado cada día, puede estar seguro de que Dios habita con él, que vivifica su alma, su corazón, y que por eso no ha sido capaz de tirar la toalla. Y muchos decimos, amén. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de aquellos que reconocen su pobreza espiritual, que constantemente son agobiados por su pecado, porque constantemente nos damos cuenta que le fallamos a Dios, Dios nos da una promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todos sin duda un día anhelamos estar delante de Dios, ¿ok? Todos sabemos que bienaventurados es una palabra que se refiere al gozo. Cada una de las cualidades del carácter que veremos, hermano, nos dará cuenta de lo mucho que debemos de aprender de un carácter cristiano. Dice en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos han llorado aquí, hermanos? Yo creo que todos hemos llorado. Pero Primera de Pedro 3:14, hermana, por favor. Nos va a dejar ver Pedro que hay dos maneras y dos formas en las que se puede llorar. ¿Ok? Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. El 3, hermana, a ver, por favor. Creo que me adelanté uno. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? A ver, hermanos, déjenme, creo que... No sé si es más para atrás, hermana. Creo que se me metió un espíritu que luego... Primera de Pedro, a ver, déjenlo busco, hermanos. Como que no me suena. Por ahí, hermanos, busquen a ver Primera de Pedro. Ok. Primera de Pedro 3:14. ¿Sí estaba bien? Ok. Dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Ok? Así que, hermanos, dice la Escritura, dice Pedro, que si algo padecemos por causa de la justicia, ¿somos qué? Debemos alegrarnos, debemos gozarnos. Pero Pedro nos deja ver, hermanos, que hay razones por las cuales lloramos que no es por causa del Evangelio. ¿Cuántas veces nos quejamos, lloramos, nos enojamos por cosas que no son tan graves? Recuerdo en una ocasión que me enojé con mi esposa. Diario casi me enojo, pero bueno, en esa vez me enojé más. Y ya tenía un problemilla ahí con su celular. Ella no le gustaba mucho que lo agarren, le molestaba
regañaba a mis hijas, y llegó a un grado que me molestó mucho, porque yo decía, es un celular, ¿no? Si se descarga un celular, ¿qué hacemos, hermana Perla? Cargarlo, ¿no? Si tus hijos bajan muchos juegos en tu celular y se traba, ¿qué puedes hacer? Pues los borras, ¿verdad? Los quitas y se acabó la bronca. Entonces mi esposa tenía mucho eso, y a mí llegó un grado en que me molestó demasiado, que agarré su celular, me salí al patio, rájale. Ya después me pregunté eso, ¿verdad? Pero dije, no, pues si le hubieran instalado los juegos. Y sí, nos salió más caro, ¿no? Al final de cuentas, pues ya. Pero no lloré, no lloré, ¿verdad? Estaba enojado. A lo mejor mi esposa lloró, yo no sé, era su celular, no el mío, yo lo tenía en mi bolsa. Ese no lo aventé. Pero, ¿cuántas cosas, hermano, a veces nos hacen llorar que tienen solución, que no son tan graves? Cosas por las cuales a veces no solamente nosotros mismos nos ponemos mal, sino que a los que nos rodean también los ponemos mal. Por situaciones que se pueden arreglar, y vemos que a veces lloramos por cosas que no tienen caso. Ahora, déjenme decirles que, por ejemplo, que en el griego hay dos palabras para llorar. Una es clario, y clario habla de llorar por un dolor ajeno, pero sin esperanza. En Juan 11 encontramos a un Jesús, en el versículo 35, que dice que Jesús lloró. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Lázaro, uno de sus amigos, había muerto. Él lloró, pero también las hermanas de Lázaro lloraban. Cuando Jesús llega, lo que le dicen sus hermanas a Jesús es, si tú hubieras estado aquí, quizá él no habría muerto, quizá tú lo habrías podido sanar. Ellas ya estaban llorando, como dice la palabra griega, clarió, sin esperanza. Había un lloro, pero ya no tenían esperanza. Ellas sabían que su hermano había muerto, pero ya no veían la forma en que él pudiera resucitar. Sin embargo, el Señor Jesucristo se tarda 4 días en llegar con su amigo, bien tranquilo, bien quitado de la pena. Lloró por su amigo, pero Jesús lloró de otra manera. Jesús lloró de una manera que la palabra griega es aquellos que lloran, pero con esperanza. Una cosa es llorar sin esperanza, como las hermanas de Lázaro, y otra es llorar con esperanza. Por el trabajo que tengo hoy, he conocido a muchos hermanos, y un hermano me platicaba ayer, de hecho ayer platicaba con él, y él me contaba de cómo hace 2 años, él regresando de la iglesia con su familia, pasan por una calle donde se están peleando, un chico saca una pistola, dispara y sin querer le da a su hija y la mata. Él viniendo de la iglesia, viniendo quizá reflexionando en la palabra, su hija a punto de acabar la universidad, joven de 20 y tantos años. Y él me decía, yo venía de la iglesia, hermano, venía en mi bochito, dice. Venía mi familia, mi esposa, mis hijos, mi hija venía. Pasamos por una calle, dice, donde se estaban peleando. Alguien de ahí disparó y le pegó un tiro a mi hija. Por supuesto que ese es un dolor muy grande. En ese momento él lloraba, me platicaba y lloraba, sus lágrimas rodaban. Y cómo es Dios, hermanos, que ese dolor, pues es muy grande. El perder a un hijo es un dolor muy grande, pero se cumple lo que dice en la segunda bienaventuranza que estamos viendo. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Este hermano decía, yo sirvo a Dios. Y llorando me decía, yo sirvo a Dios, pero hoy quiero servirle aún más. Esto que pasó con mi hija, lo único que me hizo ver es que está con el Señor,
que ella ya está con él y mi esperanza, me decía él, es que yo un día también pueda estar y ver a mi hija. Yo estaba llorando, pero con una esperanza, con una certidumbre, convencido de que un día iba a volver a ver a su hija si él en esta tierra se esforzaba por buscar a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor siempre nos consuela, hermanos. El carácter de un hijo de Dios es en un nivel gradual, en la misma manera en que están las bienaventuranzas. Un cristiano que es pobre en espíritu reconoce que el pecado siempre está delante de él, que siempre está pecando, que siempre está fallando a Dios, que aunque sabe que no debe de hacer muchas cosas, las sigue haciendo, pero viene un arrepentimiento de parte del espíritu y eso nos tiene que llevar a llorar, a arrepentirnos. La forma en que un hombre puede llorar por el arrepentimiento de su pecado es reconocer primero que es pobre en espíritu. Una persona que no reconoce su necesidad de Dios, que no puede alcanzar nada delante de Dios, que es alguien que no puede comprar el favor de Dios y reconoce y ve su pecado, en automático tiene que venir un lloro, pero un lloro que nos lleve al arrepentimiento y al cambio de actitudes en nuestra vida, a formar un carácter. La tercera bienaventuranza dice, no pierdan Mateo, ¿qué? Mateo 5, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ok? Ahora, manso viene de una palabra griega que significa un poder bajo control. ¿Ok? Un poder bajo control. Bienaventurados los mansos. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Alguien de aquí lo han ofendido? ¿Directa o indirectamente? ¿A cuántos a lo mejor nos han dicho tontos? Quizá con palabras más fuertes o menos. ¿A cuántos nos han dicho tontos? O los hijos que a veces nos quieren hacer tontos también a nosotros. O el esposo o la esposa que también hace tonto al otro. ¿Cuántas veces nosotros somos afligidos por lo que nos dicen o por lo que nos hacen? Y eso trae a nosotros ira, enojo, frustración, muchas cosas, hermanos. Pero dice la Escritura, bienaventurados los mansos. Estamos hablando del carácter de los que pertenecen al reino de los cielos. Estamos hablando que un manso tiene en control, o ese poder bajo control, esa persona que dobla su cuello, que reconoce que Dios es el Señor. Ejemplo, en Números 12 encontramos la historia de Moisés. Y encontramos que su hermano Aarón y María hablan, ¿de quién? ¿De quién murmuran? De Moisés por causa de su esposa. Era una morenita. ¿Cuántas veces a nosotros nos dicen, es que tu esposa es esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto? Especialmente la suegra, ¿verdad? Que es la que se queja de la nuera, ¿no? Ya dije que no deberías haberte casado con ella. ¿Cuántas veces se habla así también del marido? Dice el hermano, más, dice, no, a veces se quejan peor. ¿Y cuál es nuestra reacción? Sinceramente, yo lo he visto, lo he padecido y sé cómo reaccionamos, porque soy humano igual que ustedes. Por lo regular tratamos de justificar nuestras actitudes. No somos mansos. Dice mi mamá, dice, si lo eres, ¿para qué te enojas? Y si no lo eres, también ¿para qué te enojas? Si te dicen que eres una huevona y tú sabes que no eres huevona, ¿por qué tendría que afectarnos? Si el hombre dice que es huevón y que no trabaja, ¿por qué tendría que afectarnos?
Pero lo primero que hacemos en estas situaciones es defendernos, nuestra postura. Decir, no, es que yo soy así por él. Es que yo soy así por ella. Es que él no hace. Es que ella deja de hacer. Justificamos nuestras acciones. No somos mansos, no somos humildes. Un humilde reconoce sus errores. Un humilde reconoce con ese carácter cristiano quién es. Y debemos de reconocer, hermanos, todos los que estamos aquí, que sí tenemos talentos, pero también hay muchos errores en nuestra vida. Que sí hay virtudes en nosotros, pero también hay caracteres, formas en las cuales nos comportamos, que no son de un hijo de Dios, de un hijo que pertenece al reino de los cielos. Que hay actitudes en nosotros que no son las correctas. Que nos justificamos y que reaccionamos, no como un heredero de ese reino celestial, sino que nos prendemos, nos justificamos. No, a ver, ¿y tú? Especialmente entre familia, ¿a poco no? Entre familia, como nos conocemos y sabemos nuestros trapitos. ¿Ah, sí? Ah, pero acuérdate que, ¿te acuerdas hace 10 años también que andabas haciendo? Ah, y ahora ya. ¿Tú me vienes a dar juicio a mí? ¿Cierto o no? ¿Les ha pasado? ¿O nada más me lo estoy inventando? La mansedumbre, hermano, es aquel que tiene ese poder que Dios nos ha dado bajo control. Dice la Escritura, no os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Nosotros a veces buscamos la venganza cuando nos hieren, hermanos. En automático nos dicen algo que nos duele y reaccionamos. No dejamos que la justicia de Dios los alcance. ¿Será que a las personas que nos hacen daño, Dios no traerá justicia, hermanos? Pero cuando ese principio lo aprendí aquí en el trabajo, hermanos. Cuando nos ofenden, nuestra postura es alegar, pelear, defendernos, tratar. Te dicen, eres tonto. No, no soy tonto. Tratas tú de alegar y tratas de ver y hacerle ver a los demás que no eres un tonto. Pero a veces debemos de entender que cuando yo me defiendo ya no dejo que Dios entre y obre en favor mío, porque yo ya tomé venganza. Por eso no venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? A ver, señora, hazte un lado porque ahorita me defiendo yo. Ahorita yo no te necesito, yo me deseo defender, así que, a ver. Y empezamos a mostrar una falta de carácter, un poder que no está bajo control. No somos mansos en reconocer que sí, no somos buenos en muchas cosas. Ser manso no significa ser tonto. Ser manso, hermano, no significa ser tonto. Hay una diferencia bien grande. ¿Quién de ustedes si le amarrara una venda y le dijera atraviésate las torres de la atravesaría? Nadie, porque no son tontos. Porque saben que hay un peligro. Pero nosotros debemos ser mansos, humildes, como Moisés. Moisés, sus hermanos hablaban de su mujer. Quizás decían, no, es bien huevona, mira, está bien prieta, mira, no hace esto, mira, la agarraste de otro lado, mira, no, cómo te trata, tú andas ahí sirviendo a Dios, ella ni hace nada. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Se puso a alegar con ellos? ¿Defendió a su mujer? Dijo, no, pues es que ustedes también, tú María, pues estás solterona, que ya tienes tantos años, ni te has casado, y tú, mira. Si no fuera por mí no tendrías ministerio. Entonces, vemos, porque dice la Escritura que Moisés era el hombre más manso de la tierra. No de su familia, no del país, no de su estado, del mundo. Hermanos, este hombre estaban hablando mal de su esposa. No, es que tu hijo está medio chueco. Ah, no, pero pues el tuyo también, nada más. Mansedumbre, carácter de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Aunque Jesús nos pone un estándar muy alto, esto no quiere decir que sea para el pastor, porque el pastor es el ungido y es el que tiene más poder espiritual. No, es para usted también, hermana Lulu. Para usted, hermana Marta, para mi hermana Rocío, para mi hermana Marta,
porque somos parte de ese reino nosotros también. Moisés también, cuando va bajando del monte, en esa mansedumbre que él manejaba, va viendo que el pueblo se ha corrompido. Dios le dice: hazte un lado, voy a destruir este pueblo y de tu simiente voy a edificar un pueblo mejor. Levantaré un mejor pueblo. ¿Qué hace Moisés? Sí tienes razón, Señor. Sí, no, pues, yo los vengo cargando desde hace años y no entienden esto, son unos burros. Ya me cansé, ya estoy harto de ellos. ¿Eso hizo? ¿Qué hizo Moisés por ellos? Intercedió ante Dios y le dijo: Señor, ten misericordia y piedad de este pueblo. Porque ¿qué van a decir los demás? ¿Los sacaste de Egipto para venirlos a matar aquí en el desierto? Hermanos, te puedes enojar. Dice: airaos, pero no pequéis. Todos sabemos aquí que Dios nos da permiso de enojarnos. Es un poder que tenemos, pero bajo el control. Teniendo ese poder bajo control, nuestras palabras no hieren. Nuestras palabras no son agresivas. Nuestras palabras son palabras que traen paz y tranquilidad. Pero no, pues nos ponemos a brinco nosotros también. No hay mansedumbre, hermanos. Debemos de aprender la mansedumbre, ¿ok? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántas veces comemos, hermanos, al día? Yo últimamente, yo no mucho, pero sí ya. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia, hermano, que viene por causa del Evangelio, hermano, es aquella, hermanos, donde nosotros odiamos lo que odia Dios. La injusticia sobre aquellos que son pequeños, aquellos que son humildes, aquellos que son sobajados, humillados sin razón, aquellos que no pueden defenderse. Nosotros, hermanos, debemos de aprender que esa hambre y esa sed de justicia, así como el hambre física está presente en nosotros continuamente, en el griego es una palabra que nos habla de una sed continua, de un hambre continua, porque la justicia de Dios se obre en nuestras vidas y también allá afuera. En la medida que nosotros podamos hacer justicia con la gente, en la medida que nosotros podamos reflejar la justicia de Dios, podemos ver esa hambre que será saciada. ¿Ok? Vamos a ver el 7, hermanos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En este caso podemos ver a un David. ¿Cuántas veces pecó David, hermanos? ¿Algún pecado que haya hecho David que se acuerden por ahí? ¿Cuál es el más marcado? ¿Cuál, perdón? El de Betsabé, ¿ah? Es el que más nos acordamos todos. También hizo un censo por ahí que también no debió haber hecho y que hubo muchas consecuencias. Mucha gente murió por causa de ese censo. Pero lo que más nos acordamos es lo de Betsabé. Pero es increíble cómo Dios tuvo misericordia de este hombre. Pero esa misericordia vino a su vida porque él mucho tiempo antes ya había practicado la misericordia. ¿Cuántas veces tuvo la oportunidad de David de acabar con su enemigo que lo perseguía? ¿Se acuerdan quién era su enemigo? Saúl. Una vez estuvo tan cerca de él que pudo cortarle un cachito ahí de su ropa, de su capa, y estaba de lejos, se la mostró, ¿verdad? Le dijo: mira, te pude haber matado. ¿Se acuerdan de un descendiente del mismo Saúl también? Un hombre que era inválido, un Mefiboset, si no me acuerdo, del cual tuvo misericordia y le restauró todo lo que tenía. Hermanos, para poder recibir la misericordia de Dios, tenemos que aplicar esa misma misericordia con los demás. ¿Cuántas veces Dios me llevaba a reflexionar en esto? ¿Cuántas veces dentro de la misma congregación, hermanos, nos menospreciamos?
¿Cuántas veces desde la misma manera que hemos recibido la misericordia de Dios, no somos misericordiosos con alguien de la iglesia también? Lo criticamos por su ropa quizá, por su forma de hablar, porque no es muy entendido, quizá por muchas cuestiones, y no somos misericordiosos con nuestros hermanos. Cuando nos encuentran con un problema, a veces no tenemos misericordia y tacto en lo que está sucediendo en sus vidas. Tenemos que entender y recordar que la misericordia que hemos recibido, la tenemos que regresar a nuestros hermanos primeramente, y claro que Dios tendrá misericordia de nosotros. Todos aquí hemos recibido misericordia de Dios, hermanos. Y a veces se nos hace muy fácil hablar, decir, accionar de maneras que no demuestran misericordia hacia los demás, hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, nuestro esposo. David recibió misericordia de Dios porque él había practicado. Él había ayudado a mucha gente también y él sabía lo que era pasar hambre. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones económicas difíciles? Y ha habido alguien que nos extiende la mano. Y a veces cuando viene esa oportunidad de poder ayudar a alguien más, escondemos nuestra mano para poder ayudar. ¿Cuántas veces algún hermano ha orado por nosotros en momentos difíciles? Y a veces nos cuesta orar también por alguien que está pasando por situaciones difíciles. Eso es falta de misericordia, falta de piedad, porque se nos olvida la misericordia de Dios. Vamos viendo, hermanos, cómo esto va progresando. Un pobre de espíritu llora por su pecado. Un pobre de espíritu reconoce que debe de tener bajo control el poder que Dios le ha dado, que tiene hambre y sed de justicia, que puede aplicar la misericordia y que también recordar, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios ha limpiado nuestros corazones. ¿Cierto, no, hermanos? Dios ha limpiado nuestros corazones. Él nos ha dado un corazón limpio, un corazón entendido. Un corazón limpio, hermano, es aquel que en toda acción de su vida puede reconocer a Dios. Podemos reconocer a Dios cuando nos levantamos y damos gracias. ¿Por qué? Por un nuevo día. Cuando hay un alimento en nuestra mesa, con un corazón limpio podemos decir, Señor, gracias por lo que has puesto de aquí. Un corazón que no está limpio dice, híjole, ¿otra vez lo mismo? ¿De nuevo vamos a comer frijolitos con queso? Ya estoy hasta acá, dice la hermana Rocío. Los de limpio corazón pueden ver a Dios en todo, hermanos. Pueden verlo en un hermano, pueden verlo dentro de la congregación, allá afuera, teniendo misericordia de mucha gente. Hermanos, debemos de entender que el corazón limpio es aquel que nos dejará ver a Dios claramente en nuestras vidas y alrededor de nosotros. El corazón limpio nos ayudará a reconocer que Dios es el que ha limpiado ese corazón, que Dios es el que ha efectuado esa limpieza, porque nuestro corazón era un corazón sucio, un corazón que ve claramente a Dios en todo. Ese vidrio que tenemos ve claramente a Dios en todo y puede reconocerlo por todo. Aquel hermano que tiene un corazón limpio tiene mucho que ver con la forma en que vemos la vida. Un corazón limpio nos ayuda a ver claramente cómo Dios efectúa su misericordia, su piedad, su amor sobre nosotros. Un hombre con un corazón limpio, una mujer con un corazón limpio, que tiene ese carácter de un hijo del reino de Dios, puede ver cómo Dios obra continuamente en sus vidas. A veces nuestra vida está tan ocupada en muchas cosas, hermanos, que no nos damos cuenta de todo lo que Dios hace por nosotros. El hermano Miguel creo lo mencionaba una vez, ¿cuántas veces Dios ha hecho algo por nosotros que ni nos hemos enterado? Que ha estado Dios ahí y Dios nos ha dado un corazón limpio para poder verlo. Esteban, un hombre con esa característica de un hombre con un corazón limpio, siendo apedreado, pide que ese pecado que hacen contra él, que esa maldad de apedrearlo, no le sea contado
por maldad o por pecado a la gente que lo estaba haciendo. Eso nos habla de un corazón limpio. Veía que quizá Dios podía tener misericordia de ellos, y entre ellos había un hombre llamado Saulo, que mucho tiempo después conocería y tendría un encuentro con Jesús, y sería un hombre que alcanzaría a muchas personas para salvarlas. Quizá esa oración, quizá ese corazón limpio de Esteban pudo ser esa oración que detonó en el corazón de Dios el poder alcanzar a este hombre para tocar y traer fruto a mucha gente, para salvarlos de su vana manera de vivir. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ay, hermanos, ¿cuántos de nosotros somos pacificadores o causantes de problemas? ¿Somos pacificadores o causamos problemas? O depende, dice por Micha y Micha, 50-50 dice. Depende, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces somos más causantes de problemas en nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo? Somos conflictivos, no nos dejamos de nadie, porque pues la Biblia dice que hay que ser mensos y no mansos. ¿Cómo? Mansos y no mensos. Hermanos, acabamos de ver en las bienaventuranzas que la mansedumbre tiene que ser parte de nuestro carácter. No aquellos que traen conflicto a la familia, aquellos que por todo pelean, que por todo se enojan, que nada les parece, que las cosas tienen que ser como ellos dicen, no hay mansedumbre en sus vidas. Queremos ser hijos, pero se nos olvida que somos partes de un reino celestial que nos demanda esto en nuestra vida. Estas son demandas que el mundo rechaza, hermanos. El mundo no va a dejarse. El mundo aplica lo del Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Si tú me robas, pues yo te robo. Si tú me pegas, te pego. La gente allá afuera no se deja, hermanos. Pero es una reacción natural de ellos. La pregunta es, ¿cuántos cristianos habemos aquí que tampoco nos dejamos? ¿Cuántos cristianos sabemos aquí que no nos dejamos? Nos tocan tantito ciertas partes, cierta historia de nuestra vida. No, hermano, nos prendemos. O no te pueden ver fuera allá afuera porque reaccionas violentamente. No te puedes quedar callado. Te dicen una cosa y tú le respondes 3. Te hablan feo y tú les hablas más feo todavía. Es una reacción natural allá afuera. Allá afuera la gente se maneja así. Esa es su forma de ser. Y hasta cierto grado nosotros como cristianos entendemos esa forma de ser, porque éramos así muchos de nosotros. Y Dios nos rescató y nos limpió. Pero qué triste es que aún nosotros ya siendo cristianos, sigamos reaccionando igual. Sigamos reaccionando de la misma manera que lo hacen allá afuera. Siendo cristianos. Ahora, si no eres cristiano, pues no te preocupes. No hay problema. Estás bien. Estás en tu onda, dijeron los chavos. Así se comporta alguien que no tiene a Dios en su vida. No se puede quedar callado que lo ofendan. Imagínense a un Jesucristo siendo abofeteado, siendo azotado. Ay, ¿por qué a mí? Y por eso es que todos me pagan mal. Ya sé que todos no se van a esforzar. No es así, hermanos. Jesús dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y aún en la cruz dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros, hermano, en vez de ser pacificadores del reino, en vez de llevar paz a las familias que están en guerra, aquellas familias que viven en drogadicción, en alcoholismo, que viven conflictos matrimoniales, nosotros mismos nos volvemos conflictivos? Pues más, ¿cuántos por cristianos hasta familias se pelean? Por chismosos, por andar de argüenderos, por meternos en las cosas que no nos corresponden. En vez de traer paz, somos conflictivos. El mundo busca paz mundial, pero el que realmente nos da paz es nuestro Señor Jesucristo.
Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Algo que va a suceder, hermano, algo que va a suceder en tu vida y que será una manifestación visible de que tú estás caminando correctamente, de que estás siguiendo estos pasos que estamos viendo en las aventuranzas, es algo que va a suceder sí o sí. Vamos a padecer persecución por causa de la justicia. La familia inconversa que le dice a la mujer que es cristiana, eres bien tonta, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no haces las cosas bien? ¿Por qué dejas que te humillen? Está demostrando el carácter de Cristo. El hombre que también en su familia lo ofenden porque la mujer no cambia. Van a la iglesia y mira cómo es tu esposa, mira cómo se comporta, mira a sus hijos. La persecución es algo que va a venir a nuestra vida. ¿Ese es un tipo de persecución, hermanos? Es un tipo de persecución. Si tú eres perseguido porque eres una mujer que trata de tener tu casa en orden, que tratas de llevar a tus hijos a la iglesia, que tratas que tu marido cambie, que se comporte, que crezca en las cosas de Dios, es conforme a la justicia. Pero ¿qué crees, hermana? Vas a ser perseguida. Vas a ser señalada. Van a hablar mal de ti. Porque el versículo 11 dice, continúa esto, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Aquí aplica lo que te decía de mi mamá. Si te dicen que eres huevona y no lo eres, tú tranquila. Lo que están hablando de ti es mentira, no es cierto. Pero el que tú te comportes como hija o hijo de Dios traerá persecución a nuestras vidas, primeramente por el primer núcleo en el cual nosotros estamos inmiscuidos, ¿qué es? Nuestra familia. Es más, a veces hasta la misma esposa o el mismo esposo. ¿Cuántos? Esto es algo que viene de generación en generación. ¿Y eso que eres cristiano? ¿Para eso vas a la iglesia? Si te conocieran los hermanos, ¿cómo te comportas aquí en la casa? ¿Cuántas miles de veces hemos oído esas frases? Ya debemos ponerlo como eslogan en las iglesias también ahí. ¿Cuánta gente no se acerca a Dios por esas cuestiones? Claro, dice la Escritura, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y lo decía mi hermano Miguel también en una de las predicaciones, la bronca es cuando es cierto. Eso quiere decir que no nos estamos comportando como hijos y que no hemos tomado la conciencia de que somos partícipes de un reino celestial que demanda de esos ciudadanos un carácter, una forma de comportarse que va más allá de los estándares del mundo. Cuando alguien muere, ¿qué dice la gente allá afuera que no conoce de Dios? No llores, aguántese. ¿Por qué no habremos de llorar? Porque sabemos que cuando lloramos podemos recibir consolación de Dios. Cuando somos perseguidos por tratar de llevar una vida cristiana, quiere decir que estamos más cerca de Dios y que realmente hemos entendido que somos ciudadanos de un reino celestial que demanda de nosotros una ética moral más alta que la que el mundo maneja. Porque la gente no quiere sufrir, no quiere llorar, la gente no quiere padecer, la gente le huye al dolor y al sufrimiento, pero Dios nos dice que es necesario. Y que ese dolor puede venir también por la persecución, por tú querer comportarte dentro de tu familia como un sacerdote y hacer las cosas que no hacen los hombres de allá afuera y tú comportarse. Hermanos, debemos de entender, por último, versículo 12,
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La parte A del versículo 12 es lo que nos debe animar. Gózate y alégrate. Aunque las bienaventuranzas nos vienen diciendo, hermanos, que debe de haber alegría cuando lloramos, cuando somos perseguidos, cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, cuando somos mansos, cuando tenemos hambre y sed de justicia, ahí hay alegría. Pero aún el Señor en el versículo 12 lo confirma aún más y dice, gózate y alégrate, porque tu galardón, si tú reflejas ese carácter en tu vida, si tú te comportas como un ciudadano del reino de los cielos, si tú tienes un Padre en los cielos y por lo tanto eres un hijo de Dios, alégrate y gózate, porque tu galardón es grande en los cielos. Quizá aquí no podamos tener nada materialmente hablando. Quizá vas sobreviviendo, quizá no tienes casa, carro, quizá ahí te la llevas. Sufres por los muchos gastos que hay, pero debemos recordar que tenemos un galardón que es grande, precioso en los cielos. Y ese nadie te lo puede quitar, hermano. Y todo esto sucede por comportarnos como ciudadanos del reino de los cielos. Una ética que el mundo no maneja y que Dios demanda de aquellos que reconocen que Jesús es su Señor. Ponte de pie, hermano. Y quiero terminar con una frase que encontré, hermanos, que me gustó mucho y que podría resumir lo que acabamos de ver. Dice esta frase de esta manera. Dice, si conoces a alguien que dice ser cristiano, pero no demuestra ni desea ninguno de estos rasgos, tenemos una razón para dudar de su salvación. Si nosotros conocemos un cristiano que no demuestra ni desea ninguno de estos rasgos, tenemos una razón para dudar de su salvación. Porque no tiene el carácter de los ciudadanos del cielo. Pero si afirman haber dominado estos atributos, también podemos cuestionar su honestidad, porque sabemos que es difícil llevar a cabo esto. Pero en la medida que crezcamos espiritualmente, hermanos, podamos caminar. Hermano, las bienaventuranzas parecen imposibles de lograr. ¿Son imposibles de lograr? ¿Es imposible, hermana Marta, alcanzar esto? No es imposible, pero hay que esforzarse exactamente. Pero sí se pueden alcanzar, hermano. Es posible alcanzar este tipo de bendición y alegría en nuestras vidas. No es algo imposible. Dios no lo mencionó aquí porque sea algo inalcanzable. Lo pone aquí porque sabe que aquellos que buscan a Dios pueden llegar a este grado de madurez espiritual. Se puede, hermanos. Buscamos alegría y gozo en cosas temporales. El celular se puede romper por un marido iracundo. El dinero se acaba. La juventud se termina. La casa, ahí se va a quedar un día. Y dice Eclesiastés que hasta lo disfrutan los extraños. Llega la nuera, el yerno y ya, ahí viven y tú ya no comías por hacer tu casa. Y ya llegan los extraños y disfrutan de eso que tú hiciste y ahí todo amargado, nunca disfrutaste con tu familia, nunca paseaste, nunca disfrutaste de esa casa, no la compartiste con alguien. Tu carro, uno te lo pueden rayar porque no, luego te pones mal. Lo que acabamos de leer, hermano, en las bienaventuranzas son cosas que se pueden lograr. Cosas que Dios demanda de nosotros. ¿Quieres ser feliz? ¿Cuántos de aquí quieren ser felices? ¿En dónde estamos buscando nuestra felicidad? Nos damos cuenta cómo la gente de allá afuera busca la felicidad en el dinero,
en las mujeres o en los hombres, en las cosas materiales. Busca la felicidad de muchas maneras. Pero qué contradictorio es cuando venimos a la iglesia y Dios nos dice cómo realmente tú y yo como cristianos podemos ser realmente felices, hermano. Practicando la mansedumbre en nuestras vidas, reconociendo nuestra necesidad de Dios, teniendo hambre y sed por aquellos que sufren. Hermanos, padeciendo persecución por causa de seguir a Cristo. Si en tu casa te dicen aleluya, gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. Porque quiere decir que entonces sí estás caminando bien. Cuando la gente te odia, porque no vas en la misma forma que piensan ellos en sus ideales, y te hacen a un lado y te rechazan, alégrate y gózate, porque tu galardón es grande en los cielos. Cuando tu esposa te diga aleluya, nada más estás metido en la iglesia, gózate y alégrate, porque lo que estás haciendo es lo mejor. Esa es la verdadera felicidad. Contradictorio con lo que la gente piensa allá afuera acerca de la felicidad, sí, hermanos. Si este mensaje lo predicamos a la gente, para ellos es locura. No lo entienden. Es algo imposible, inalcanzable. Porque dices, ¿cómo? Aunque me ofendan, ¿tengo que cerrar mi boca? ¿No defenderme? ¿Dejar que me humillen? Sería bueno entonces ver la vida de Jesús. Un hombre que a pesar que fue a la cruz por amor a nosotros, sufrió de muchas maneras y siempre mantuvo silencio. Porque sabía que cuando alguien te ofende, hermano, es porque hay algo en su corazón, hay algo en su vida. Y eso es únicamente que no tiene a Dios. Por eso hay muchos vacíos. Por eso mucha gente trata de desquitar lo que trae en su corazón con los demás. Pero nosotros, en vez de ponernos al tú por tú, debemos demostrar mansedumbre, llevar paz, justicia a sus hogares, empezando por los nuestros. Vamos a orar, hermano. Yo sé que en muchas de las bienaventuranzas fallamos, que en alguna de ellas hemos logrado vencer, pero en otras nos falta. Así que vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle a Dios. Señor, te damos gracias, porque para empezar, Señor, y en el orden que tú nos dejas ver, reconocemos nuestra pobreza en espíritu. Que constantemente, Señor, tú nos hablas de hacer tu voluntad, de agradarte, de glorificarte con nuestra vida. Y muchas veces, Señor, lo que encuentras en nosotros es pecado, fallas, errores. ¿Cuántas veces, Señor, tú que conoces nuestros pensamientos, hemos pensado en ya no fallarte más en esa área? Y a los minutos, a las horas, a los días, volvemos a caer en lo mismo, Señor. Reconocemos nuestra pobreza en espíritu, esa necesidad que tenemos de ti, Señor, que constantemente tenemos que venir a ti, Padre, porque el pecado nos asedia. Porque esta carne quiere salir. Padre eterno, pero cuando nosotros recordamos que somos tus hijos, vamos a ti en arrepentimiento, y aunque eso nos hace llorar, Padre, podemos saber que somos consolados. Podemos vivir con la esperanza, Señor, de que hay consolación en ti. No importa cuántas veces lloremos, y que lloremos por las razones adecuadas, Señor. No por tonterías, Señor, en nuestra vida, sino un lloro porque te hemos fallado, Señor. Un lloro, Señor, porque constantemente, Señor, hacemos lo malo delante de ti. Y reconocemos, Señor, con mansedumbre
que tú eres nuestro Señor. Y venimos a ti humildemente, porque tú habitas, Señor, con el humilde, con el quebrantado de corazón. Queremos que se cumpla, Señor, la palabra de Isaías en nuestra vida. Que tú le des vida a nuestros corazones, que restaures al que está quebrantado, Señor, aquel que reconoce, Padre, su enfermedad, mi Dios. Y yo sé que tú puedes obrar en cada uno de nosotros, y nosotros venimos a ti en esta tarde y reconocemos nuestras fallas, y con humildad, Señor, las presentamos delante de ti, diciéndote, Señor, este soy yo, te he fallado, pero aún quiero servirte más, quiero esforzarme más, quiero seguir adelante. No permitas que me aparte, no permitas, Señor, que me desanime. Señor, dame fuerzas para continuar, porque a veces he querido abandonar este camino, porque a veces el sufrimiento y la aflicción, Señor, me pregunto por qué y para qué tanto dolor en mi vida. Pero cuando tu palabra me enseña que debo de recordar, que debo de alegrarme y gozarme, porque mi galardón es grande en los cielos, Señor, esas palabras me dan vida y me animan a seguir adelante. Ayúdame, Señor, como ciudadano del reino de los cielos, como hijo tuyo, como cristiano, a ser una persona de paz en mi hogar, no una persona que cause violencia, una persona conflictiva, sino una persona que pueda resolver problemas conforme a tu voluntad, Señor. Una persona que odie la injusticia, que cuando alguien sea maltratado injustamente, que cuando se hable injustamente de alguien, que cuando alguien esté obrando injusticia con alguien más, Señor, nos des las palabras, la fuerza, la serenidad para ser pacificadores, Señor, y no personas conflictivas. Y recordar, Señor, que el buscarte y el seguirte tiene un costo. La persecución, Señor, que hablen mal de nosotros, que nos señalen, que nos humillen, que nos digan fanáticos, religiosos. Es un precio, Señor, justo por tu gracia y por tu misericordia. Y que cuando, Señor, hablen mal de nosotros, Señor, si sea como tu palabra lo dice, con mentiras, porque nuestra vida sea recta delante de ti, Señor. Pero también, Señor, no podemos negar que muchas cosas que se hablan de nosotros son verdad, Padre. Ayúdanos a ser mansos para reconocerlo, para arrepentirnos y cambiarnos, Señor, y cambiar esas actitudes y esa forma de ser que no van conforme lo que nos has hablado tú en esta tarde, Señor. Si alguno de mis hermanos piensa que es imposible alcanzar estas cosas, Señor, dale de tu poder, de tu fuerza, porque esto no es imposible. Si tú lo hablaste, Señor, si tú lo dejaste escrito y como enseñanza para nosotros en estos tiempos, es porque se puede lograr. Y tenemos ejemplo en muchos de tus hijos, Señor, que es algo que podemos alcanzar. Pero a veces, Señor, es la excusa para no seguir esforzándonos más. Señor, ayúdanos, ten misericordia. Señor, esta alegría que tú nos manifiestas va en contra de lo que el mundo cree que es la felicidad. Hoy tú nos demuestras lo que es la verdadera felicidad, la paz que tú nos dejas, la paz que tú nos das, Señor. Danos de esa alegría y de ese gozo en nuestros corazones, Padre, y ayúdanos a cambiar y a ser diferentes, Padre. Si alguno de mis hermanos, porque yo sé que siempre hay aflicción, situaciones difíciles en nuestras vidas, y alguno de mis hermanos llorara eternamente, su corazón esté triste, su corazón tenga miedo, en su corazón sienta, Señor, que ya no puede continuar más, permítele el consuelo, Señor. Muchas veces, Señor, por la cultura en la que vivimos, el llorar, Señor, es señal de debilidad, Señor, pero aquellos que hemos entendido que llorar lo único que trae a nuestra vida es consuelo, Señor, le damos gracias. Si alguno de mis hermanos o hermanas está aquí sufriendo
y llora internamente en su hogar, cuando llega a su casa. Padre eterno, consuela su corazón, consuela su vida. Hazle ver, Señor, que no ha caminado en vano, que hay un galardón, una recompensa, un propósito. Y que un día, Señor, Tú enjuagarás toda lágrima de nuestro rostro. Y entonces ya no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Pero hoy nos toca esforzarnos, demostrarte, Señor, con nuestra vida lo que hemos aprendido en esta tarde, Señor. Gracias por mis hermanos. Si a alguno, Señor, le cuesta, Señor, ser humilde, si a alguno de mis hermanos es conflictivo, le cuesta cerrar su boca ante la primera provocación, Señor, hermanos que aún les cuesta reconocer lo que muchas veces la gente nos dice con dolo, pero que en el interior sabemos que es verdad, Señor. Ayúdanos a reconocerlo y a cambiarlo, a tener el valor de cambiarlo, Señor. No por nuestra fama, no por nuestra conciencia, sino para que la gente pueda ver que tenemos un Dios vivo que habita con nosotros. Señor, gracias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y podemos dar un aplauso fuerte a nuestro Rey, al Señor, por su misericordia, por su amor, porque Él es bueno. Señor, gracias por tus palabras. Señor, gracias. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar a mi hermano Miguel. Gloria a Dios. Ya es la edad, ya. Santo Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo ven? ¿Está fácil o está difícil? ¿Está fácil o difícil? ¿Está difícil? ¿Cómo? No, ¿cómo? Nosotros permanecemos en la fuente de Él, de su cobertura, pues